pasado, Nemesis, ayer y hoy. Buen día. Cuando uno se encuentra con una marcha de unas 10.000 personas protestando por la suba de las tarifas del gobierno de Macri, y como única respuesta encuentra que mandan a los radicales, socios del PRO, a hacer en forma pública una explicación que la culpa es que antes las cosas se regalaban y entonces el ajuste hay que hacerlo, pero que hay un tema político de por medio y los radicales, acostumbrados al uso de la guitarra, le ponen un montón de palabras para no decir que son cómplices de la sustracción de este atraco al bolsillo, no solamente de los que menos tienen, que quizá algunos de ellos, con las tarifas sociales, puedan tener alguna quita, sino exclusivamente, diría yo, a una clase media que en gran parte los votó. Y cuando uno ve que en esa marcha de ayer 10.000 personas con una vela como un ejemplo de lo que nos puede ocurrir, surge una sola pregunta. Si es cierto que las tarifas no se pueden tocar, lo decíamos ayer, ¿por qué no hablamos del tema impositivo, que sí se puede tocar y no se necesita ni siquiera el Parlamento? Porque le voy a decir algo más. Por más que la oposición prepare un proyecto de ley, lo presenten diputados, recorra todo el camino de ser aprobado en las comisiones, en el debate o donde fuere, y pase al Senado, y el Senado lo modifique, el presidente se va a reservar el derecho de veto porque él no piensa cambiar, porque ya está clarito que le importa más que las privadas se beneficien que el beneficio del pueblo argentino, que sufre esas consecuencias de una política equivocada. ¿Y por qué es equivocada? Porque miren, si el gobierno estuviese haciendo los deberes de una manera brillante, diríamos, bueno, es un ajuste que pagamos todos en un país donde no solamente nos ahorramos 80.000 millones porque bajamos el subsidio entre el gas y el agua y la electricidad, sino que además no se despilfarra en otra cosa. Pero no es así. Este gobierno ha ampliado el endeudamiento interno y externo, ha aumentado el déficit fiscal, tiene una balanza comercial por primera vez en la historia en contra con 8.500 millones de dólares, y entonces lo que le hace pagar a cada uno de más lo despilfarra en su administración general. Es decir, imaginemos que el gobierno anterior regalaba las cosas, pero supongamos que ese gobierno anterior que regalaba las cosas y que subsidiaba exageradamente, porque incluso los que vivían en Puerto Madero estaban subsidiados, esa exageración era preferible a la de hoy. Porque ¿sabe una cosa? Si usted me dice a mí que todos pagamos esta tarifa y hay un desarrollo energético que nos va a asegurar el futuro, casi no diríamos nada. Pero tenemos un déficit en la producción energética notablemente inferior desde que está Aranguren a lo que hizo la administración anterior. Y como lo que se importa, el gas, el combustible en general, se paga en dólares, y como esta devaluación del signo monetario nacional desde que llegaron al gobierno permanente y constante por la inflación y la recesión, nosotros cada día nos cuesta más y cada día producimos menos, que esa es la parte más grave. ¿Y por qué producimos cada día menos? Bueno, porque el negocio es entregar la caja como se ha hecho en cada una de las privatizaciones o cada una de las administraciones de servicios públicos. Miren, los ferrocarriles, el subterráneo y demás son del Estado, pero la billetera, la caja, la administran las empresas privadas a las que se le ha concesionado todo esto. Nosotros hicimos todas clases de experiencias con la privatización de los servicios. Ahora, la palabra lo dice, son servicios. Entonces, en un país, los servicios tienen que estar garantizados y no deben ser necesariamente redituables, porque no lo son en ninguna parte del mundo.
porque los ferrocarriles pierden plata en casi todas partes del mundo, pero existen como medida de transporte para los pueblos y además para la carga. Volviendo al componente de la tarifa y volviendo a meternos en el tema impositivo. Nosotros pagamos el 21% de IVA, pagamos de ingresos brutos provinciales, estoy hablando de capital y provincia de Buenos Aires, porque las provincias tienen distintas sujeciones, incluso de todo lo que le voy a decir, Córdoba tiene un 10% más. Repito, 21% de IVA, ingresos brutos provinciales 5%, tasa municipal 1%, entonces cada 100 pesos, escuche bien, 27 son impuestos indirectos. Si usted le suma el 21% de IVA, que es un impuesto directo nacional, tiene casi un 50% de lo que se factura, que es carga impositiva. Por lo tanto, si se quiere resolver el tema, es muy simple. Sáquenle los impuestos y a partir de allí la gente paga la mitad. Y las empresas privadas, las que se quiere proteger del gobierno, no perderían plata, estarían cobrando lo mismo. Es evidente que no se pretende hacer esto. Y entonces, cuando uno dice que la tercera parte del gas que se consume en la Argentina es para la industria, solamente la tercera parte, todo lo demás es consumo minorista, digamos, usted se da cuenta que el desarrollo industrial está frustrado y está parado. Si usted dice que tenemos la posibilidad de que el gas, que es uno de los tantos combustibles como el petróleo y demás que se usa para generar energía eléctrica, haya que importarlo porque con Aranguren importamos más que con el gobierno anterior, entonces estamos, y es un negocio para la Shell, dicho de paso, entonces, mientras importamos, pagamos en dólares. Mientras tributamos en dólares, se encarece, por la diferencia con el peso argentino, cada vez que nosotros importamos ese combustible para poder generar energía. Pero yo les recuerdo que las fuentes de energías son muchas, porque no solamente podemos generar energía a través del combustible. Está la energía eólica, la mareomotriz, la energía nuclear. Es decir, tenemos varias formas de generar energía que en la Argentina están en pañales. Frente a esta situación, y durante el gobierno anterior, donde nosotros le comprábamos a Bolivia el gas y se lo vendíamos a Chile más barato de lo que lo pagábamos a los bolivianos, porque Chile no se lo puede comprar a Bolivia, porque la salida al mar que nunca le dieron es un conflicto que jamás los bolivianos le venderían gas, entonces lo compraba a la Argentina y le vendíamos a Chile más barato que lo pagábamos a Bolivia, porque era manejarse buenas relaciones entre Cristina y Bachelet. Y entonces Evo Morales se callaba la boca porque se suponía que los tres tenían una coincidencia de política internacional y no protestaba. Bueno, ahora cambió todo, está Piñera, de paso le digo que el hermano del presidente de Chile va a ser el embajador de Chile en la Argentina, pero le quiero decir que esto tiene nombre y apellido, porque si no, parecería ser que hablamos de las empresas y es un ente abstracto. No sabemos de qué estamos hablando. Y claro, si yo le nombro los presidentes de Edenor y de Edesur, que son los más conocidos, y le digo, Ricardo Torres es el presidente de Edenor. Ah, qué bien, dicen ustedes, ¿y quién es? Y si le digo que el de Edesur es Juan Carlos Blanco, ah, qué bien, dos hispanos de origen, en el apellido, manejando las dos empresas. Mire, el directorio que compone Edenor tiene 12 directores titulares. El de Edesur tiene 9. En Edenor maneja las cosas desde atrás un señor que se llama Marcelo Midling. No sé si le suena. Este señor, que es el presidente de la Cámara Argentino-Israelí, maneja Edenor, maneja el holding de Pampa, y fue socio con Einstein en IRSA, e hizo muchos negocios con IRSA durante todos los gobiernos. En el otro lado, en el sur, hay 3 grupos económicos.
¿Saben de quién es uno de los grupos? ¿Quién está atrás? El amigo del alma, el ahora cónsul extranjero en la Argentina, Nicky Caputo. Es decir, que Midlin y Caputo se han beneficiado hasta ahora con estos tarifazos de Aranguren. ¿Se va entendiendo más o menos por qué no quieren mover las tarifas? Mientras estas cosas no suceden a diario, me vino a la memoria, y vale la pena, me parece, recordárselo a todos, que el golpe de Estado del 76, que se produjo, como ustedes saben, el 24 de marzo, provocó una situación notable. Un director de la Ítalo, una de las empresas privadas que manejaba la energía en la Argentina, pasó a ser ministro de Economía. Sí, Martínez de Oz. Martínez de Oz asumió como ministro de Economía del proceso militar y en el mes de julio, o sea, de marzo a julio, se fue a Suiza. Y en Suiza se reunió con los tenedores de las acciones, fondos de inversiones, dinero no santo, que estaba depositado en las cuentas en Suiza. Se reunió, repito, con los inversores que manejaban a la Ítalo, la compañía Ítalo Argentina de Electricidad. ¿Y qué le dijo? El mismo director de esa empresa, muy parecido a lo de Aranguren, le dijo: nosotros le vamos a comprar a la empresa, el Estado argentino le va a comprar a la Ítalo. Ah, qué bien. Vino, arregló con Videla y pagaron un sobreprecio de $300 millones. Y le voy a dar otro dato. ¿Por qué no le preguntan, a aquellos que lo puedan conocer, a un economista, que fue muchas veces columnista de Grondona y de Neustadt, que anda por allí haciendo declaraciones y escribiendo algunos artículos, José María de Pablo Pardo, que era el embajador en Berna del proceso militar, y que mandó urgente un memorando para contar el escándalo del sobreprecio, y entonces lo apretaron y al poco tiempo lo cambiaron de embajador. Pero además de eso, cambiaron el embajador suizo en Buenos Aires y mandaron a un señor que tenía declarado $100.000 en acciones de la Ítalo. Lo mandaron de embajador a la Argentina. Y entonces este señor, que se llamaba William Frey, llegó a Buenos Aires, cerró el negocio, y como el proceso militar gozaba de muy mala imagen a nivel mundial, Videla tuvo que aceptar lo que le decía Martínez de Oz para que los suizos supuestamente pararan alguna mano en contra de la mala prensa que tenían en Europa y además pagaran la friolera de $300 millones que no valía los activos de la Ítalo. Está claro, director de la Ítalo, ministro de Economía, compra para el Estado lo que antes él dirigía. Una estafa fenomenal. Hubo enfrentamientos en el proceso militar de aquella época, hubo denuncias, se murió Martínez de Oz sin ir preso nunca y andaba tranquilito por la calle Florida. El negocio de la electricidad en la Argentina, como el negocio de la energía, va a encontrar siempre a intermediarios de esta especie y de esta calaña. Es decir, cuando le toca ser empresarios privados, piden una cosa, como por ejemplo el actual padre de los tarifazos, Aranguren, en el gobierno anterior escondía el combustible de la Shell para que aumentara. Y entonces el gobierno lo denunció. Ahora, como ministro, no lo esconde, sino que lo importa. Tenemos un déficit de producción de energía superior, o sea, se produce menos que lo que se producía antes. Y una diferencia, funciona menos la industria, quiere decir que hay menos gastos de energía. En el mientras tanto, en esta transferencia no irracional, sino abusadora, violadora, trasnochada, de sacarle a los que menos tienen para distribuir en los que más tienen, repito lo que decía antes, si fuesen prolijos y en las demás cosas estuviese todo perfecto, estaría muy bien.
Pero no es así. Y el endeudador Caputo dijo en Estados Unidos que van despacio, que ellos quisieran ir más ligero, pero que no pueden, mientras 150 aplaudían, que son los que están dispuestos a venir a ver qué se pueden llevar de la Argentina. Y entonces, cuando todos estamos distraídos, aparece en el boletín oficial una nueva resolución acerca de una ampliación de deuda, firmada por supuesto por Caputo, de 3.000 millones de pesos más que van a vencer ahora en octubre. Es decir, todos los días inventan un endeudamiento nuevo. Y entonces, cuando uno se para frente a esto, dice, a ver, si subsidiamos como era antes, ¿cuánto pierde el país en subsidio? Y 80.000 millones, que es lo que ahora nos estamos ahorrando. ¿Y cuánto perdemos con el endeudamiento que firma todos los días Caputo? Con la diferencia que antes se beneficiaba la sociedad argentina y ahora se benefician los financistas, los intermediarios, los que le prestan plata al gobierno nacional. La verdad que está tan clarito todo que la resolución 84, que se publicó en el boletín oficial, firmada por Caputo, amplía la emisión por 3.000 millones de pesos con vencimiento para el 12 de octubre, en letras del Tesoro, porque no tienen ni para pagar la luz. Ellos no tienen para pagar lo que consumen. 10.000 personas marchando con velas, bocinazos o cacerolazos el día anterior, amague de sesiones, no van a cambiar la determinación de quienes están dispuestos a que Midlin y el amigo del alma, el ahora cónsul extranjero en la Argentina, Caputo, se sigan beneficiando. Si usted no se da cuenta, trate de analizarlo con cuidado. Lea la factura, trate de entenderla porque no es fácil, y va a ver que casi el 50% son impuestos. Si sacaran el 50% de impuestos, pagaríamos la mitad y las empresas amigas del gobierno no tendrían ningún perjuicio. Pero no pueden hacer eso porque han quebrado la recaudación nacional. Se recauda menos y se gasta más. Al país le dijeron, vote Cambiemos, venimos para cambiar todo. Y lo festejaban en la campaña pintados de amarillo y con globos de muchos colores. Los globos siempre han sido globos, no importa el color que tengan.